Listo. Buenos días para todos. Bienvenidos a las actividades académicas del programa de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy tenemos una invitada muy especial. Por ahí dicen que uno a los hijos, tanto académicos como biológicos, en este caso, solo les deja dos cosas: raíces y alas. Nuestra invitada volará y seguirá volando muy alto y ha volado muy alto. Carolina Muñoz Grajales es internista de la Universidad Pontificia Bolivariana, reumatóloga de la Universidad de Antioquia y tiene un PhD en inmunología de la Universidad de Toronto, y en este momento es fellow postdoctoral del programa de lupus de la Universidad de Toronto. Carolina, gracias por aceptar la invitación. Caro nos hablará acerca de las diferencias serológicas entre los pacientes que tienen ANAS positivos con y sin síntomas. Caro, adelante y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctor Carlos Jiménez, por la invitación y por la introducción, y a ustedes por la asistencia. Si de pronto en algún momento hay inquietudes, las reservamos para el final y tratamos de responderlas. Si no, tienen también mi contacto, mi email, y me pueden escribir y con mucho gusto las resolvemos. Como mencionaba el doctor Carlos Jaime, la idea es compartir un poco de los resultados que son producto de esos años de doctorado. La primera parte corresponde a las diferencias en la reactividad de los anticuerpos antinucleares entre los pacientes que tienen enfermedades asociadas con la presencia de anticuerpos antinucleares y personas que tienen anticuerpos antinucleares positivos, pero que son completamente asintomáticos. Este grupo de enfermedades, como es de su conocimiento, corresponde a lupus, Sjögren, systemic esclerosis y también las miopatías inflamatorias. Sin embargo, como la prevalencia de las miopatías inflamatorias no es en comparación con las otras tres entidades, no es elevada o no es como en la misma proporción, casi siempre incluimos en la investigación que se hace en el centro donde yo estoy en este momento las primeras tres. ¿Qué tienen de común estas tres entidades? Pues lo primero es la presencia de los anticuerpos antinucleares, como se mencionó, que está presente dependiendo de la enfermedad entre un 85 y un 100% de los pacientes. Y lo segundo es que hay un compromiso multisistémico que va a variar dependiendo de cuál sea la enfermedad, pero que en general no está solamente limitado a un órgano. Aunque cada una de estas enfermedades tiene, digamos, la característica clínica, en el grupo donde se hicieron todos estos experimentos, se tiene el concepto de que existen unas características que son como compartidas. Mencionábamos algunas de las manifestaciones clínicas que se sobreponen unas con otras, como las que se presentan en la diapositiva, pero también existen algunas características más genéticas o predisposición genética que también hasta cierta medida se comparten entre estas tres enfermedades. Entonces esto ha hecho que se piense que de pronto ellas pueden tener, por lo menos al principio, una etiología similar, como que hay un disparador que es compartido y después se diferencian en algún momento. Es importante estudiar estas enfermedades, aunque no sean las más prevalentes entre la población general, porque ellas están asociadas a un elevado daño de órgano. Por ejemplo, en el caso del lupus, si el paciente o los pacientes se presentan con nefritis lúpica o con lupus neuropsiquiátrico, hay muchas cosas de daño terminal en órganos muy importantes que quisiéramos evitar.
Y desafortunadamente muchas veces se llega al diagnóstico de estas enfermedades después de que las personas ya han tenido daño de esos órganos y cuando ya posiblemente es en muchos casos irreversible. ¿Qué sabemos nosotros de la presencia de estos anticuerpos antinucleares en este grupo de enfermedades? Adicional a que sean compartidos por muchas de ellas en un porcentaje elevado. Algo muy importante es que sabemos que en la mayoría de los casos hay una evidencia de que estos anticuerpos antinucleares preceden por muchos años el desarrollo de la enfermedad. Este es el clásico ejemplo de la doctora Arburke en Oklahoma, pero también existen similares hallazgos en Sjögren y también hay alguna evidencia en esclerosis sistémica. Y también sabemos, de otro lado, que el hecho de tener unos anticuerpos antinucleares positivos no es igual a que usted vaya a desarrollar una de estas tres enfermedades. De hecho, más o menos el 20% de las mujeres completamente sanas, si se les hacen anticuerpos antinucleares, van a tener anticuerpos antinucleares. Y se conoce por la prevalencia de estas tres enfermedades que la posibilidad de que esas personas que tienen anticuerpos positivos, siendo completamente asintomáticas, que progresen algunas de estas enfermedades es menor de un 9%. Entonces, debe haber algo que diferencie a las personas que tienen anticuerpos antinucleares muchos años antes de desarrollar esas enfermedades, que terminan desarrollando las enfermedades, algo las debe diferenciar de esas personas que tienen esos anticuerpos antinucleares y que durante toda la vida no van a presentar ninguna manifestación o ninguna de esas enfermedades. Con esta idea, con este concepto, mi mentora en Toronto, la doctora Joan Wither, que también es reumatóloga y es doctora en inmunología, ha creado ya desde hace unos 5 o 6 años una cohorte de individuos que tienen anticuerpos antinucleares que son positivos, más de 1 en 160. Y en esta cohorte se incluyen pacientes que son completamente asintomáticos, personas que son completamente asintomáticas, pacientes con enfermedad indiferenciada que tienen algunos, pero no todos los criterios como para llegar a un diagnóstico establecido de alguna de estas enfermedades, y pacientes que tienen enfermedades tempranas. Y se define como tempranas, en este caso, aquellos que tienen menos de 2 años de diagnóstico. Y como pueden apreciar, es un número considerable, particularmente de personas con anticuerpos antinucleares positivos que son completamente asintomáticas. Al centro o a la clínica de la doctora Wither refieren pacientes y personas con anticuerpos positivos de otros centros de Toronto. Casi siempre las personas llegan a tener la determinación de los anticuerpos antinucleares por síntomas que son inespecíficos. Entonces, personas que tienen dolores articulares y el médico que los estaba siguiendo decidió mandarles unos anticuerpos antinucleares y finalmente, como salieron positivos, se los remiten al reumatólogo, y alguno de los reumatólogos que trabajan con la doctora termina remitiendo a esa persona a la doctora. También existen varios de estos individuos que son madres que resultaron ser anti-RO positivo después de que tuvieron niños con lupus neonatal o personas que tienen familiares que tienen enfermedad autoinmune y presentaron algún síntoma, le hicieron los anticuerpos y terminan siendo positivos, pero realmente no tienen ningún síntoma. Después de que se detecta que el paciente o la persona tiene anticuerpos positivos y se refiere a la clínica, en la clínica se vuelve a hacer un examen exhaustivo de la persona, se vuelve a repetir los anticuerpos antinucleares en el mismo centro, se hacen los ENAs, en este caso no se utiliza ELISA, sino que se utiliza una técnica que se llama Bioplex, que utiliza o que tiene la posibilidad de ofrecer resultados para más
anticuerpos, en este caso estos 11 anticuerpos que se muestran también en la diapositiva. Si la persona es positiva en la clínica, o sea, en nuestro laboratorio, para inmunofluorescencia con anticuerpos antinucleares, entonces, si no tiene síntomas, se clasifica como asintomática. Si tiene algún síntoma, pero no cumple criterios para alguna de esas 3 enfermedades, como enfermedad indiferenciada, y si ya cumple criterios, entonces una enfermedad temprana, porque como se mencionaba, todos tienen menos de 2 años. Y en muchas situaciones, algunos de los individuos que se pensaban o que se reclutaron como si fueran controles sanos, se les hace también los anticuerpos antinucleares a todos y terminan siendo algunos positivos, entonces se transfieren o se pasan al grupo de los anticuerpos antinucleares que son asintomáticos. Se ha definido también en la clínica o en la cohorte que se hacen seguimiento a las personas que tienen anticuerpos antinucleares positivos que son completamente asintomáticos al año y después cada año hasta completar 4 o 5 años. Y se puede extender mucho más, existe como algunos criterios que puedan indicar que es una persona que tiene mucho más riesgo, como por ejemplo antecedentes familiares, entre otras que vamos a discutir más adelante. Los que llegan a progresar en algún momento, ya sea porque el número de anticuerpos en el bioples aumenta, se consideran progresores serológicos si es los anticuerpos y si presentan algún síntoma nuevo, los que tienen enfermedad indiferenciada son progresores clínicos o si tienen algún síntoma y eran asintomáticos, también son progresores clínicos. Entonces, lo que yo digo, la belleza de esta corte es el número de personas. Esto fue el año pasado, mediados más o menos, y eran 120 y ahora hay más o menos unas 150 personas con anticuerpos positivos que son completamente asintomáticas, que se siguen cada año serológicamente, clínicamente. Entonces hay mucha información que se puede obtener de esta corte. Dentro de todos los estudios que se han hecho allá en el laboratorio de la doctora Wither, les ha llamado mucho la atención que cuando comparan citoquinas proinflamatorias entre las personas que tienen alguna de esas enfermedades y las personas que son completamente asintomáticas, controles también están incluidos acá en la comparación, siempre las personas que tienen alguna de estas enfermedades autoinmunes tienen mucho más niveles de estas citoquinas. Recuerden que estas son personas que comparten esta característica de tener anticuerpos, pero entonces los pacientes con SARS o enfermedades sistémicas autoinmunes reumatológicas tienen marcadores proinflamatorios, me refiero a citoquinas elevadas en sangre. Entonces, de alguna manera, aunque los dos tienen anticuerpos, pareciera que esos anticuerpos en las personas con enfermedad o con manifestaciones clínicas son patológicos y o están induciendo al desarrollo de inflamación. ¿Qué características de los anticuerpos conocemos que hacen que haya finalmente un daño de órganos? Vamos a detallarlo más adelante. Recordemos que nuevamente hay una cierta evidencia de que los anticuerpos son necesarios para que se desarrollen estas 3 enfermedades, porque es muy raro, especialmente en lupus, en las otras 2 sí es más frecuente encontrar personas que sean negativas para anticuerpos. Pero partamos del concepto de que casi siempre está presente. Y es raro encontrar en personas que son asintomáticas con anticuerpos antinucleares positivos anticuerpos específicos, como por ejemplo anti-SMID o anticuerpos contra el DNA o anticuerpos anticromatina. O sea, pareciera que existen unos anticuerpos que son patológicos
que son de predominio en los pacientes que tienen enfermedad. Y también sabemos que existe cierta evidencia de medidas de rescate que depletan la producción de los anticuerpos o la cantidad de los anticuerpos, siendo efectivos para tratar algunas de las manifestaciones de esas enfermedades. Pero también sabemos que no todos los anticuerpos antinucleares van a tener algo de patogénico, porque existen muchas personas, no muchas personas, pero existen personas con esos anticuerpos, en principio sin ninguna de esas enfermedades. Cuando uno va a examinar cuáles son las características de los anticuerpos que pueden definir si es patogénico o no patogénico, existe lo primero, el anticuerpo como tal, y lo segundo, la capacidad que tenga para unirse a los antígenos y formar complejos inmunes, y después de que están formados los complejos inmunes, la capacidad de esos complejos de ser patogénicos finalmente, porque no todos van a ser patogénicos. Por el lado de los anticuerpos, se conoce que aquellos que son de subclase 3 o 1, IgG 3 o 1, son más, se unen a ciertos receptores que hacen que que se produzca finalmente más inflamación, y es más, cuando es de tipo 3, la subclase es mayor que cuando es de tipo 1. No tanto se ve o se observa en la IgG 2 o 4. Y lo otro es la cantidad de glicosilación o las características de glicosilación de la fracción Fc de ese anticuerpo, que no lo vamos a lograr como discutir en esta charla, pero de pronto en otras charlas. Y en relación con los anticuerpos, a veces existen anticuerpos que las características hacen que no se puedan remover fácilmente y que terminen produciendo un daño en los tejidos simplemente por depósito, y otras veces también puede pasar que exista un exceso de los antígenos que hace que se produzcan muchísimos más anticuerpos, como por ejemplo cuando existe necrosis, o cuando existe apoptosis, o cuando existe producción de micropartículas. Entonces, al final pareciera que se requiere la presencia de los anticuerpos antinucleares en ciertas entidades, pero existe un grupo de personas que tienen también esos anticuerpos que nunca van a desarrollar enfermedad, y finalmente algo cambia la balanza para que esos anticuerpos sean inflamatorios. Y la propuesta es que esos cambios pueden estar en las características de los anticuerpos, y una de las características de los anticuerpos, como mencionábamos, es cuál es el subtipo de los anticuerpos, pero también los niveles de los anticuerpos pueden ser diferentes, y también la especificidad de esos anticuerpos pueden ser diferentes. La primera parte, que es donde vamos a discutir como los resultados, tiene que ver precisamente con diferencias entre estas personas con anticuerpos sin enfermedad versus pacientes con enfermedad de anticuerpos, diferencias en la abundancia de los anticuerpos y en la especificidad de los anticuerpos. Cuando se desea analizar esto, existen diferentes métodos, pero el que nosotros encontramos que nos favorecía explorar la reacción contra muchos antígenos simultáneamente, y no solamente reacción con anticuerpos tipo IgG, pero también IgM, fueron los microarrays. Y después de hacer una búsqueda en la literatura, se encontraron unos 144 antígenos que parecieran ser de mucho interés para estas enfermedades, porque son antígenos intracelulares que son nucleares, algunos también citoplasmáticos, pero la mayoría nucleares, que no se alcanzan a analizar la reactividad con técnicas que hacemos rutinariamente, como los ELISAs. Y
Adicionalmente, como vamos a ver más adelante, en los microarrays, como los resultados se dan por la intensidad de fluorescencia, el rango, nosotros llamamos rango dinámico, es muchísimo más amplio. A esto me refiero que los resultados pueden ir, por ejemplo, desde 0 hasta 3000. Entonces usted puede diferenciar si una persona tiene 0, 10 o si tiene 200 y 300 versus la técnica que utilizamos, que es ELISA, por ejemplo, en otras clínicas, le puede dar un resultado dependiendo del laboratorio de 0 a 2, y si es más de 2 es positivo, pero usted al final no sabe si más de 2 es 4, 6, 10, 200, y puede haber una diferencia en la intensidad. Para los microarrays se hicieron dos estudios diferentes. El primero, que está a su izquierda, es uno cross-seccional donde se evaluaron la reactividad en casi 40 controles sanos, en unos 80 anticuerpos antinucleares positivos asintomáticos y unos más o menos 100, 120 entre las personas que tenían algún síntoma con enfermedad, enfermedad diferenciada y la SARS, como se observa en la diapositiva. Importante es que como los pacientes con algunas de esas enfermedades están muy tempranos en la enfermedad, la mayoría no tienen al momento de que se incluyan ningún inmunosupresor, y eso nos facilita más el análisis de los cambios inmunológicos para comparar, pero si están en inmunomoduladores como la hidroxicloroquina. Y aquellos pacientes, por ejemplo, con lupus que están muy enfermos, obviamente pues no se incluyen porque están ya en el hospital, pero aquellos que están en citas que también pueden estar muy enfermos y no están en el hospital, si se logra detectar en las primeras consultas antes de que se les empiece un tratamiento, también se reclutan. Hay una muy buena colaboración entre los diferentes doctores de la clínica para reclutar esos pacientes. Y en la cross-seccional simplemente se veía la reactividad de este grupo de individuos a estos 144 antígenos. Y en el longitudinal se analizaba o analizamos si esta reactividad y el número de anticuerpos cambiaba con el tiempo en las personas que eran asintomáticas o que tenían una enfermedad indiferenciada, pero no ninguna de esas enfermedades, comparando entre los valores basales y los valores a 2 años. Lo primero que fue muy importante con este estudio es que logramos demostrar, como se observa en la diapositiva, que el rango de discriminación entre los valores con la intensidad de fluorescencia es mayor, como logran verlo en su Y, en el eje Y. Si de 0 a 20 esto es transformado logarítmicamente, uno alcanza a ver que existen, que no todos los circulitos y no todos los triángulos están juntos, sino que existe como un nivel que nos puede decir que existen diferentes niveles. Mientras en el eje de las X se alcanza a ver cuáles son los resultados para el bioplex, que es nuestro comparador acá, y lo máximo es 8. Entonces, muchos cuando son negativos van a estar solamente aquí, no se va a ver nada más. O muchos cuando están positivos se van a ver acá, pero usted no va a ver nada más allá. Y se alcanza a ver que por la intensidad de fluorescencia existe como cierta discriminación evidente entre las personas que tienen la enfermedad, en este caso la reacción anti-SMID en lupus o la reacción anti-centrómero B en los pacientes con sistémica esclerosis. Lo segundo que fue muy importante es que los niveles que son muy elevados
por intensidad de fluorescencia son restringidos a aquellas personas con enfermedad. Entonces, por ejemplo, estos son pacientes con diferentes reactividades, diferentes antígenos que utilizamos en el microarray, y este es un caso para lupus, este es un caso también para lupus, y este es un caso para sistémica esclerosis. Lo tercero es que existen, y yo creo que eso todos lo conocemos, pues es muy claro cuando enviamos los anticuerpos antinucleares a de pronto los pacientes porque tenemos la sospecha de la enfermedad, resultan positivos y después hacemos los ENAs, pero no sale ninguno positivo. Es evidente que existen muchos de los antígenos o reactividad de antígenos que no estamos determinando con ELISA o con BioPlex. Y aquí es precisamente está mostrando precisamente esto. Todos esos son anticuerpos, antígenos que son como nucleares. Y esas son personas a su izquierda en púrpura que son positivas para anticuerpos antinucleares, pero que los ENAs por Bioplex, estos recuerden que miden reactividad contra 11 antígenos, los más comunes, son completamente negativos. Y se puede observar por el microarray la alta reactividad que tiene a muchos de los antígenos que son nucleares. Entonces, la tercera cosa es que existen muchos de los antígenos o reactividad contra antígenos que nosotros no estamos siendo capaces de percibir con las técnicas actuales y que explican la presencia de los anticuerpos antinucleares. Lo cuarto ya es que es evidente que en los pacientes que tienen lupus particularmente, pero las otras enfermedades también tienen mucha más cantidad o abundancia de anticuerpos de tipo IgG cuando se comparan con los pacientes o con las personas, perdón, que no tienen ningún síntoma. Y es interesante observar la distinción, es una P que se considere significativa si está 2 o mayor, porque es transformada logarítmicamente, como para poder ver mejor las diferencias. Entonces, si ustedes observan, más o menos acá, para IgM hay unos 100 en abundancia, reactividad contra los antígenos, mientras para la IgG son más o menos unos 120, 130. Y si se compara con las personas que tienen solamente los anticuerpos sin enfermedad, hay un gap considerable, indicando que hay una notable alta diferencia en la abundancia de los anticuerpos en los pacientes que tienen, en este caso, sobre todo lupus. Lo quinto es que también pudimos observar cómo se veía la característica cómo era evidente el epítope, la dispersión del epítope entre las diferentes enfermedades. Recordemos que la dispersión del epítope puede ser dentro de las moléculas como intramolecular, por ejemplo, si estamos en el esplisosoma, entre SNP contra las otras como RNP, y si es no intramolecular, pero extramolecular, alguien que tenga reacción contra el SNP después va a reaccionar contra RO o contra LA. Entonces se puede observar cómo los pacientes con lupus tienen reactividad contra muchos componentes del esplisosoma, muchos componentes del nucleosoma, mientras que los pacientes con Sjögren tienen mucha reactividad compartida con diferentes moléculas como RO60 y 52 y LA, y los pacientes con sistémica esclerosis, con escleroderma, centrómero A y B, que no se ve en los pacientes que tienen solamente anticuerpos antinucleares. Y finalmente, de lo más, digamos, de lo más importante que de pronto logramos nosotros observar, es que a pesar de que se estudiaron todos estos antígenos que fueron 144, solamente la presencia de los anticuerpos anti-RO52 fue
diferente y fue mayor en las personas que eran anticuerpos antinucleares positivas sin síntomas que terminaron progresando a los 2 años, ya sea a una enfermedad de estas 3 reumatológicas o enfermedad indiferenciada del tejido conectivo. Eso fue como interesante dentro de las observaciones porque recordemos que fueron muchos los antígenos que se estudiaron y la mayoría de ellos, tanto IgG como IgM, permanecieron estables en un transcurso de 2 años. Probablemente, o una de las razones es que de pronto necesitemos muchísimos más años para ver alguna diferencia, porque, por ejemplo, sabemos que hasta 10, inclusive más de 10 años pueden pasar entre la presencia de estos anticuerpos y el desarrollo de estas enfermedades. En resumen, este estudio nos mostró que existen reactividad a muchos antígenos que no estamos observando con las técnicas actuales, que valores o niveles muy elevados de anticuerpos específicos son predominantemente restringidos a los pacientes que tienen estas enfermedades, que los pacientes con lupus tienen una mayor cantidad de reactividad a los antígenos y que solamente la presencia de los anticuerpos anti-RO52 se asoció con progresión en los subsecuentes 2 años en los pacientes que son anticuerpos antinucleares positivos sin síntomas. Mientras que la mayoría de los otros, o no mientras, pero la mayoría de los anticuerpos que se determinaron permanecieron estables durante un periodo de seguimiento de 2 años. Y es interesante ver cómo qué hay detrás de estos hallazgos, cómo podemos explicar esos hallazgos. ¿O de qué nos sirve esto? Lo primero es que necesitamos mejores técnicas para hacer screening. No solamente para el diagnóstico, pero también posiblemente para pronóstico. Lo segundo es que evidentemente los pacientes con lupus en comparación con Sjögren y sistémica esclerosis tienen una autotolerancia que está más alterada. Y lo que es interesante y es con respecto al RO52, es que RO52 es como una ubiquitin ligasa. Entonces ellos se unen normalmente se uniría a ciertos antígenos que están reconocidos con anticuerpos para que luego se degraden. Si existen anticuerpos contra RO52, esos antígenos que están con ciertos anticuerpos ya no se pueden degradar y quedan haciendo, digamos, daños. Y otra cosa interesante es que este RO52 también es un factor muy importante en la vía del interferón, que conocemos que es de mucha relevancia para la patogénesis del lupus. Y finalmente, como existen personas con anticuerpos antinucleares positivos que son asintomáticas, que de todas maneras tienen elevados valores de estos múltiplos anticuerpos que medimos, pues existen otras explicaciones por las que ellos evolucionan o no evolucionan a estas enfermedades. Eso sería al final. Muchas gracias. Si tienen preguntas. Mil gracias, Caro.